Vamos a hablar un poco sobre el futuro del trabajo, vamos a hablar un poco sobre qué está pasando hoy y vamos a discutir y a tratar de imaginarnos algunos caminos como para ir resolviéndolo. Acá, perdón. Les pido solo un pequeño ejercicio. Si pueden cerrar los ojos un minuto, muy poquito tiempo. Estás sentado en tu computadora, estás mirando por el móvil, estás en tránsito, estás en algún lugar, pará, cerrá los ojos. Y imagínense cómo va a ser el futuro del trabajo. Imagínense cómo será el mundo 5 años acá a vista. 5 años, no mucho más. Imagínense cómo será todo en 5 años. ¿Qué cosas podrán pasar? Hagamos el ejercicio. ¿Qué imágenes te vienen a la mente? ¿Te viene a la mente un mundo en blanco y negro? ¿Te viene a la mente un mundo con oficinas repletas de personas sentadas en una silla y tecleando en algún computador? ¿Te viene a la mente personas 10 horas en una oficina, en un espacio cerrado, haciendo la misma tarea? ¿Crees que vamos a seguir haciendo tareas repetitivas como venimos haciendo hace mucho tiempo? ¿Qué cosas crees que van a cambiar? ¿Qué te imaginas? Bueno, el que quiera tirar algo por el chat, bienvenido. A ver, perdón la dinámica, pero no habría paredes, las personas transitarían libremente por los espacios bien acondicionados, las computadoras estarían integradas a nuestras mentes, muchas cosas rutinarias serían realizadas por robots. Bien, bien. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, yo le diría, miren, son más las cosas que no sé que las que sé. En realidad, es muy difícil pensar cómo va a ser el futuro, pero sí podemos pensar cosas que no van a cambiar. Y esto lo aprendí de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Él no piensa cómo va a ser el futuro, él piensa qué cosas van a seguir existiendo, qué cosas van a seguir perdurando a lo largo del tiempo, por más que cambiemos todo el tiempo, todo cambie. Entonces, como decían acá en el chat, definitivamente va a haber más automatización, eso lo podemos firmar. Eso cualquiera hoy, si hacemos una encuesta, el 99% de la gente diría, y el camino de la automatización es irreversible, cada vez va a haber más. Cada vez más la inteligencia artificial va a empezar a ocupar espacios, como lo está haciendo. Ahora no tenemos el tiempo, pero podríamos mostrar cómo directamente escribe, cómo directamente ya se pueden escribir textos, se pueden, no solamente textos simples, como había hace poco noticias con informaciones mínimas, no, textos complejos, cómo la inteligencia artificial ya en muy pocos años viene reemplazando tareas que hasta hace poco era impensable. Leer, por ejemplo, llegar a conclusiones sobre juicios, leer sobre legislación, leer lo que se le ocurra, o sea, cada vez más va a haber más automatización, cada vez más va a haber más inteligencia artificial. De eso no nos cabe duda. Por supuesto que va a haber más trabajo virtual. Por supuesto. O sea, el trabajo virtual llegó para quedarse. Esto que estamos haciendo hoy es producto de todo lo que vino pasando en estos últimos años y no tiene vuelta atrás. Les cuento una. La semana 14 de julio estaba invitado para un evento presencial en Buenos Aires. Lo tuvimos que suspender porque toda la gente pidió hacerlo online.
Y esto pasa cada vez que uno hace eventos, cada uno que va a estudiar, que inclusive va a trabajar. Mucha gente que ya no quiere volver a trabajar como trabajaba antes. No queremos volver a hacer las mismas cosas que hacíamos 2 o 3 años antes. Y esta tendencia se va a incrementar cada vez más. Esto va a pasar, cada vez más vamos a un mundo más globalizado. Por más allá de los líos que hay económicos, todas estas cuestiones, el punto del trabajo, hoy estamos disponibles, la fuerza del trabajo está disponible para todo el mundo. Y eso es un hecho que no va a cambiar. Va a haber más realidad virtual. Puse metaverso, podría poner realidad virtual, tecnologías inmersivas, podemos estar hablando un montón de esto. Lo que es seguro es que hoy estamos en los primeros inicios de los pasos. Todavía hay un recorrido enorme por hacer, que se va a hacer, porque hay mucha plata, hay mucho dinero puesto en esto, hay mucho recorrido de la ciencia, de la tecnología, y hay, como decían, lo de las computadoras en la mente, las interfaces para el trabajo de realidad virtual, para sumergirse dentro del metaverso, cada vez van a ser más simples. Y de eso se trata, al ser simple, cada vez los vamos a poder usar más. Y es definitivamente la tendencia al mundo de la realidad virtual, al mundo de las tecnologías inmersivas, no tiene vuelta atrás. Yo siempre juego como, imagínense, para hablar de realidad virtual, imagínense que estamos como cuando empezaron a salir los CDs y los primeros juegos en computadora. Todavía hay un recorrido enorme para ver el gaming cómo está hoy. Bueno, estamos más o menos así. Pero van a ver que en 5 años o menos, esto ni siquiera nos vamos a dar cuenta que estamos embebidos o estamos atravesados por tecnologías inmersivas. De esto tenemos certeza. La velocidad del cambio. La velocidad de cambio es algo que tampoco va a cambiar. Es más, se va a incrementar. Cada vez más las cosas cambian más rápido. Fíjense lo que pasa en el mundo hoy. Podremos estar analizando, bueno, ni siquiera si les cuento que estoy en Argentina, que me fui la semana pasada, el dólar estaba a 200, ahora está a 330. Si no podemos hablar de Argentina, estamos todos perdidos. Pero piensen en la velocidad del cambio. ¿Cómo esto se va acelerando? Estamos atravesados en una era exponencial. La era exponencial, nos lo mostró muy bien el COVID, explota, va haciendo una curva y una vez que eleva, no para. Miren, hay un tema, nosotros hoy estamos en 2 o 3 días, producimos la misma, en lo que va del año, producimos la misma cantidad de conocimiento que se produce en todo el siglo, en 2000 años de tiempo. O sea, cada vez más la aceleración de los cambios, cada vez más el dinamismo está llegando. Y esto es algo que no va a cambiar. Y algo muy simple y muy sencillo, el talento escasea hoy y va a escasear mañana. O sea, esto es una constante. Esto viene ya, esta slide la podría haber usado hace 20 años atrás, pero cada vez se agrava más, cada vez es más difícil. Antes hablábamos mucho de la escasez de talento los que estábamos muy metidos en el mercado de tecnología. Ahora la escasez de talento atraviesa a todos los nichos, porque el mundo se globalizó, porque ahora todos los países compiten por el mismo grupo de talento, porque cada vez cuesta más formarse, cada vez lleva más tiempo y cada vez, digamos, hay mucha más oferta, hay mucha menos oferta que demanda. Y por el otro lado, cuando uno adquiere una competencia, muchas cambian y se vuelve a necesitar talento diferente. Entonces, la escasez de talento es algo que no va a cambiar. Dicho esto, el resto sinceramente son todas preguntas y tengo muchísimas para hacerme, muchísimas, sobre cómo va a ser el futuro. Ahora, pensemos esto, si está tan claro que el cambio va muy rápido, que el mundo va hacia la virtualidad y que está en la virtualidad y no vuelve de eso,
que el talento es un bien escaso. ¿Qué está pasando en las compañías hoy? ¿Y cómo se están preparando las compañías hoy para enfrentar esta escasez o este entorno nuevo que estamos viviendo? Les traje un estudio que estoy usando bastante últimamente porque me impactó. Desde lo que lo veo y cada vez que veo este gráfico me impacta. Cada vez más está separada lo que piensa la gente que lo que piensan las compañías con respecto a sí. O sea, cuando la gente supone que está trabajando a full en un modelo virtual, las compañías se quejan de que los modelos son poco productivos y que la gente en el home office no está rindiendo, entonces se genera una tensión enorme por volver a las oficinas, que es lo que está pasando en todos los países y es la eterna discusión. Vengo de Brasil y veo las oficinas vacías, oficinas nuevas, recién estrenadas, y los CEOs quejándose de que la gente no quiere volver a trabajar. Esto pasa en distintos lugares. Cada vez más hay una brecha muy grande entre lo que piensa la gente, en lo que siente la gente en las empresas y lo que nosotros desde las corporaciones estamos haciendo, por más que nos esforcemos mucho. Pero piensen también que muchos de los problemas que estamos atacando hoy, los estamos atacando con una mentalidad más propia del siglo XX que más propia del siglo XXI. Estamos trabajando o estamos atacando muchos problemas de formas como lo hacíamos 10 años atrás, 20 años atrás, y el mundo está cambiando mucho. Entonces nosotros tenemos que empezar a aproximarnos, tenemos que comprometernos con una mirada totalmente diferente. Y acá los de recursos humanos, ahora lo vamos a trabajar, tenemos una oportunidad única. Este es un siglo de oro para recursos humanos, o sea, para la gente que está en talento. Y realmente es una oportunidad enorme. Fíjense este gráfico, esto está sacado del reporte de Mercer, se los recomiendo, métanse en la web de Mercer, bájense este reporte, es buenísimo. Tiene las 5 tendencias más importantes en gestión de talento hoy. Y este dato es impactante. Midiendo medición hecha en todo el mundo con muchísimas compañías, en el 2019 el 74% de las personas se sentían motivados. El texto dice energizado. Yo lo puse motivado porque me parecía que lo íbamos a entender mejor. Hoy el 63%, hay una baja significativa. Y fíjense en la inversa. En el 2019 el 63% de la gente pensaba que estaba en riesgo de burnout y hoy es el 81%. Estamos todos medios quemados por este mundo, por todos estos cambios que están pasando, por todo lo que nos está pasando. Ahora, muchas compañías, por no decir la mayoría, están pensando como si estuviésemos en el 19, como si nada hubiese pasado y como si todos estos cambios que vinieron pasando hasta ahora no hubiesen ocurrido. Y acá, otra vez, estamos los de recursos humanos para poder hablar. Yo lo hablo mucho y este es mi claim de mi consultora, abrazar el cambio. Hoy es imprescindible. Esta es una época para patear el tablero. Y se los vuelvo a decir, para patear el tablero, para pensar las cosas diferentes, para romper con todas las cosas que nosotros veníamos pensando. No hay certeza sobre qué va a funcionar o qué no. Eso sí que no hay certeza. Lo que es seguro que lo que funcionaba antes hoy no funciona. Entonces empecemos a trabajar con qué cosas son ciertas dentro de lo incierto. Bueno, lo que hacíamos hasta hace 3 años atrás no sirve, tenemos que repensarlo. Tal vez no signifique que todo no sirve, porque hay cosas que por ahí sí, pero tenemos que tener esto en la cabeza y meternos de lleno en entender que tenemos que patear los tableros, tenemos que romper los procesos, tenemos que tirarlos a la basura y repensar con una idea de qué cosas van a seguir existiendo y desde ahí empezar a cambiar. No puede ser que se esté discutiendo tanto la presencialidad en las oficinas, no puede ser. Yo me puedo poner frente al mar y me puedo enojar con que las olas vienen. Por más que me enoje, por más que patalee, me voy a seguir mojando porque al mar no lo voy a parar. Y esto es lo que está pasando. Hay ciertas olas que no van a cambiar. Y lo peor que podemos hacer es asustarnos, es negarnos, es tratar de huir.
el cambio está. Es duro, es pesado, nos da dolor, sí, es lo que nos toca, pero o nos abrazamos al cambio o el cambio nos abraza a nosotros. Y acá en esto no hay tutía, esto es, para mí tengo certeza sobre esto. ¿Qué herramientas usamos? Bueno, de esto se está hablando mucho. Ahora, digo, ¿cuándo estas palabras nos van a penetrar? ¿Cuándo estas palabras nos van a atravesar? ¿Cuándo vamos a entender que esta es una época para menos yo, menos ego? Muchas decisiones en las compañías se están tomando desde el ego. Quiero que vuelva la gente porque yo me siento más cómoda mirándola. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta frase? Sin embargo, estamos hablando siempre en flexibilidad, empatía y resiliencia. Son los 3 pilares, las 3 competencias básicas que se necesitan hoy para enfrentar todo lo que se está viniendo. Flexibilidad. Necesito tener mucha flexibilidad para entender qué cosas puedo ir haciendo porque tengo que probar y ver, porque no hay una fórmula, no hay una receta única. Cada empresa es un mundo. Entonces, en cada organización voy a tener que probar ciertas recetas y voy a tener que ir viendo qué me encuentro. Y por ahí resolví un problema y al mes me doy cuenta que se volvió a complicar porque cambió la situación. Empatía. Hay que hacerlo poniéndose en los zapatos del otro. Ya no es más, y esto lo decía el otro día en la charla del 14 de julio, ya no es más época de esto es lo que hay para comer y se acabó. No existe esto, digamos. Hoy, si no es desde el otro y con el otro, no funciona. Y la resiliencia, sí, es muy duro el tiempo que vivimos. Tenemos que estar probando constantemente. Bueno, no le gusta a nadie, pero es lo que hay que hacerlo. Y la resiliencia se trata de eso, de resistir, de seguir, de no caerse, de levantarse, de caerse, levantarse y volver, y volver, y volver. Entonces, les traje acá algunas posibles pistas para pensar cómo podemos enfrentar el futuro, cómo podríamos empezar a dar algunas ideas. Algunas cuestiones se está hablando bastante, acelerar la capacidad de adaptación, meterse en la agilidad, pero no en la agilidad en cuanto a las técnicas, que si Scrum Master, no, la agilidad en sentido de convivir con la incertidumbre y estar dispuesto al cambio. Liderar desde la horizontalidad. Se acabó la verticalidad. Se acabó el acá se hace lo que yo digo, porque soy tu jefe, porque soy tu padre, porque soy tu madre. Se acabó. No existe más. Y a mí me da bronca, porque toda la vida estuve escuchando eso. Y yo esperaba ser grande para decirle a mis hijas, vas a hacer lo que yo te digo porque soy tu padre. Bueno, llegué a la edad de hacerlo y me rompió en el libreto. Y ahora estamos sentados en una mesa, estamos en mucha condición de igualdad, tenemos voz y voto y discutimos muchas cosas en tono horizontal. ¿Por qué? Porque no tenemos las respuestas a los problemas nuevos y hoy todas las ideas son válidas. Eso no significa que se rompe, que cada uno hace lo que quiere. No significa eso. La horizontalidad, el liderar desde la horizontalidad, es tomar la palabra del otro como válida, es dar espacio al otro, es escuchar al otro, es menos yo y más nosotros. Una necesidad imperiosa, desarrollar entornos saludables. Lo estábamos viendo con el Bernard. Hoy el tema del bienestar ocupa el principal lugar en las agendas en las compañías y tenemos que meternos en eso. Y nosotros en las organizaciones tenemos que patear los tableros, tenemos que meterlos en los comités directivos y trabajar para que tengamos entornos saludables. Un punto importantísimo, pensar distinto al trabajo. Nosotros nos criamos pensando el trabajo por puestos. Nosotros nos pasamos hablando por puestos de trabajo. Bueno, hay que empezar a pensar en habilidades, pago por habilidades, posiciones por habilidades, qué habilidades puedo ir incorporando, qué habilidades voy descartando. Piensen en fracciones de la persona en que pueden aprovechar y eso va a dar una mejora para atacar la escasez de talento. Procesos centrados en las personas, esto se habla muchísimo. La persona en el centro, pero se habla
pero se sigue pensando igual que antes y se sigue trabajando igual que antes. Esto lo veo mucho en las compañías. Siguen pensando, o sea, hay que preguntar, hay que involucrar a todos los responsables, a todos los jugadores en una solución. ¿Alguna sugerencia para hackear el mindset de los... Llevar información, lleven información, traigan cosas, traigan pequeños ejemplos, no vayan con lo grande, vayan acercando ideas, mirá lo que pasó en esta empresa, mirá lo que están haciendo otras, pero piénsenlo relacionado a los negocios. Los mindset tradicionales solo pueden atacarse si les hablan en el mismo idioma. Piensen eso, piensen de cómo te va a afectar a tu negocio este cambio en la tecnología, cómo te va a afectar en este negocio este cambio en la forma de ser de los jóvenes en la virtualidad, en cómo están accediendo a las posiciones de trabajo. ¿Qué pasa si nos quedamos sin recursos? ¿Qué pasa si todo el mundo quiere renunciar? ¿Cómo nos podemos adaptar al cambio? Vayan por ahí. Esa es una posible solución. Y siempre digo lo mismo, gota que horada la piedra. Es constante, 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 constante. Y tenemos que seguir, y tenemos que seguir. Sigo un poquito más para terminar y conversamos. Apoyarnos en la tecnología. Nosotros los de recursos humanos tenemos que saber de tecnología. No queda otra. Grábenselo, por amor de Dios, grábenselo. Yo soy un inepto tecnológicamente. Vieron acá, me manejo, me cuesta un montón, pero hace un montón que estoy metido porque es la única forma hoy de poder ir acompañando el cambio. Aceleración de capacidades, desarrollo de habilidades con inteligencia artificial, con metaverso. Empiecen a investigar, métanse por ahí. Hay mucho para hacer, hay muchísimo. Rompan mitos. Miren, yo trabajé muchos años en tecnología y en tecnología no podíamos tomar a alguien que no sepa inglés, porque era un pecado, era sacrílego. Hoy, por ejemplo, pasa mucho en Argentina, con el dólar, con la diferencia de cambio, vienen del mundo a buscarse el talento y como se trabaja global, se llevan las personas a trabajar afuera desde su casa. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Toman gente que no sabe inglés. ¿Por qué? Y porque no se la vienen a buscar de afuera y con la tarea se la arreglan. Entonces digo yo, ¿cómo esto que era un precepto sagrado, hoy lo rompimos y no pasó nada? Rompan los mitos. Piensen fuera de la caja. Traten de ser disruptivos. Trabajen con gente senior. Trabajen con gente que nunca se iban a imaginar que podían resolver. Hoy hay compañías que han redefinido la captación de talentos, sobre todo en tecnología, yendo a buscar gente a los suburbios, a las zonas pobres, gente que prácticamente apenas sabe leer y escribir. Se lo pusieron como función, se lo pusieron como propósito y hoy tienen 400 personas, aunque no lo crean. Entonces, este es un momento para la gente de talento, pero no seamos tibios, como dice mi amigo Ferni Sagua, que es compañero de la casa, no seamos tibios. Esta es una época para calzarse la mochila e ir para adelante. Tenemos una oportunidad única y está en nosotros, está realmente en nosotros poder transformar la realidad. Realmente años trabajé, años viví para ver esto. Aprovéchenlo. Es simplemente lo que les quería decir. Connection established.